Propiedades de las fracciones. En este video veremos las propiedades de las fracciones, pero antes veremos algunos temas previos, como el caso del inverso de un número. Decimos que todo número real a tiene un inverso que se representa como 1 sobre a. Por lo tanto, si tenemos un número a, su inverso es 1 sobre a. Ahora, decimos que un número real a multiplicado por su inverso 1 sobre a siempre va a dar como resultado la unidad, es decir, 1. Veamos, decimos que a por su inverso, a multiplicado por su inverso, que es 1 sobre a, de aquí nos queda que a por 1 es a dividido por a. Y entonces tenemos que a con a se cancelan, es decir, es igual a 1, ya que recordemos que un número dividido por sí mismo siempre nos da la unidad, 1. Por supuesto aquí con la condición de que a sea diferente de 0, ya que la división entre 0 no está definida. Ahora veamos el caso de la división. Decimos que para dividir por un número se multiplica por el inverso de ese número. Es decir, supongamos que queremos dividir el número a entre b. Y como ya hemos dicho, el divisor, es decir, b, tiene que cumplir la condición de que sea diferente de 0, porque dividir entre 0 no está definido. Entonces decimos que a entre b se puede expresar así: a entre b. Y de aquí, aplicando esta definición, decimos que es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces, tenemos a multiplicado por el inverso de b, es decir, 1 sobre b. Recordemos que el inverso de un número es 1 sobre ese mismo número. Entonces, aquí el inverso de b es 1 sobre b. Esto es igual a por 1 es a dividido por b. Por lo tanto, de esta división llegamos a este resultado, que es una fracción. Y en esta fracción, la parte de arriba la conocemos como el numerador y la parte inferior es el denominador. Entonces decimos que el número a dividido entre el número b es lo mismo que el número a multiplicado por el inverso del número b, que es lo que tenemos aquí, 1 sobre b. Recordemos que en la división a es el dividendo y b es el divisor. Cuando esto se transforma en forma de fracción, a, que es el dividendo, pasa a ser el numerador y b, que es el divisor, pasa a ser el denominador. Con esto que hemos visto, ahora sí podemos tratar las propiedades de las fracciones. Empecemos. Tenemos la propiedad 1. Esta nos dice que si tenemos a sobre b multiplicado por c sobre d, estamos ante el caso de una multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones se realiza de manera directa, es decir, numerador por numerador, a por c, nos queda ac, dividido por denominador por denominador, b por d, b, d,
Veamos un ejemplo. 2 tercios multiplicado por 7 quintos. Hemos dicho que se realiza de manera directa. Entonces, 2 por 7, lo ponemos aquí, 2 por 7 en el numerador, dividido por, en el denominador tenemos 3 por 5. 3 por 5. Esto es igual a 2 por 7, es 14, dividido por 3 por 5, es 15. En la práctica, la multiplicación de fracciones se puede hacer de manera directa, es decir, 2 por 7 podemos pasar directamente a 14 y 3 por 5 es 15. De esta manera se realiza la multiplicación de fracciones. Ahora pasamos a la propiedad 2. Tenemos A sobre B dividido por C sobre D. Estamos ante el caso de una división de fracciones, es decir, una fracción entre otra fracción. Aquí vamos a ocupar la propiedad que vimos en la parte de arriba, es decir, A entre B es lo mismo que A multiplicado por el inverso de B. Entonces, aquí tenemos A por D dividido por B por C. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicar de manera cruzada. AD se obtiene de multiplicar este numerador por este denominador y BC se obtiene de multiplicar el denominador por el numerador de la segunda fracción. Pero, ¿de dónde viene esto? Hemos dicho que viene de multiplicar A sobre B y ahora en vez de dividir por C sobre D, que fue lo que vimos aquí, en vez de dividir por B, multiplicamos por su inverso. Entonces, aquí, en vez de dividir entre CD, vamos a multiplicar por su inverso, que consiste en pasar el denominador al numerador y el numerador al denominador. Entonces decimos que A sobre B dividido entre C sobre D es lo mismo que A sobre B multiplicado por su inverso, es decir, multiplicado por D sobre C. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 tercios dividido por 5 séptimos. Esto es igual, la primera fracción se queda tal y como está. 2 tercios. Como es una división, en vez de dividir vamos a multiplicar por el inverso de la segunda fracción. El inverso de 5 séptimos es 7 quintos. Es decir, pasamos el denominador al numerador y el numerador al denominador. Y ahora sí efectuamos operaciones. 2 por 7 nos da 14, dividido por 3 por 5 es 15. Tenemos aquí nuestro resultado. Pasemos a la siguiente propiedad. La propiedad número 3. Tenemos A sobre C más B sobre C. Esto es igual a... Estamos ante el caso de una suma de fracciones con el mismo denominador. Cuando esto ocurre, vamos a obtener una nueva fracción donde el denominador que es común se mantiene, C. Y ahora simplemente sumamos los numeradores, A más B. A más B. Veamos un ejemplo. 2 quintos más 7 quintos. Esto es igual, como tenemos el mismo denominador en las dos fracciones, entonces el denominador se mantiene, 5. Y ahora sumamos los numeradores. 2
más 7. De aquí, entonces el resultado final es 2 más 7, 9, dividido por el denominador común, que es 5. Listo, este es el resultado. Ahora pasemos a la propiedad número 4. La propiedad 4 nos dice que A sobre B más C sobre D, esto es igual. Estamos ante una suma de dos fracciones, pero con distinto denominador. Aquí el denominador es B y aquí el denominador es D. Entonces, cuando tenemos este caso, el resultado va a ser una fracción. Y en el denominador vamos a poner la multiplicación de los denominadores de las fracciones, es decir, B por D. Ponemos B por D. Y ahora, para obtener el numerador, procedemos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, es decir, A por D. Lo ponemos aquí, A por D. Y ahora ponemos más. El siguiente paso es multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y nos queda B por C. Lo ponemos aquí, B por C. Esta es una forma de realizar una suma de fracciones con distinto denominador. Más adelante en otro video veremos otro método más efectivo para realizar suma de fracciones con diferente denominador. Pero ahora veamos un ejemplo de esta propiedad. Vamos a sumar 2 quintos más 3 séptimos. Observamos que los denominadores son distintos. Entonces, para esta suma de fracciones, procedemos como hemos dicho. Multiplicamos los denominadores. 5 multiplicado por 7. Y ahora multiplicamos de manera cruzada. 2 por 7, lo ponemos aquí, 2 por 7, más 5 por 3. 5 por 3. Esto es igual, tenemos 2 por 7, nos da 14, más 5 por 3 es 15. Esto está dividido por el denominador, que es 5 por 7, 35. Y entonces esto es igual a 14 por 15, nos da 29, dividido por 35. Listo, este es el resultado. Esta es la forma de realizar una suma de fracciones cuando tenemos distinto denominador. Pasemos a la propiedad número 5. Tenemos que A sobre C dividido por B sobre C es igual a A sobre B. Lo que ocurre aquí es que cuando tenemos una multiplicación de factores en el numerador y en el denominador y hay un factor común, en este caso el factor común es la letra C, entonces este factor común se puede cancelar. Se cancela tanto en el numerador como en el denominador y por eso nos queda A sobre B. Esto se conoce como cancelar factores comunes. Entonces veamos un ejemplo. 2 por 5 dividido por 3 por 5. Esto es igual. Observamos que el factor común aquí es 5. Se cancela 5 en el numerador y 5 en el denominador. Y nos queda 2 sobre 3. Es decir, 2 tercios. Veamos otro ejemplo. 20 sobre 8. Esto es igual. Este número 20 se puede expresar o factorizar como 4 por 5.
ya que 4 por 5 sigue siendo 20, dividido por 8. 8 se puede expresar como 2 por 4, ya que 2 por 4 sigue siendo 8. Entonces esto es igual a, observamos que tanto en el numerador como en el denominador tenemos el factor común 4. Entonces 4 se cancela con 4 y nos queda 5 sobre 2, es decir, 5 medios. Este es el resultado. Entonces esta es una propiedad muy importante que sirve para cancelar factores tanto en el numerador como en el denominador. Pasemos ahora a la siguiente propiedad. Estamos con la propiedad número 6. Decimos que si tenemos a sobre b igual a c sobre d, entonces de aquí podemos decir que AD es igual a BC. Es decir, estamos haciendo esto, A por D, que lo tenemos aquí, A por D, y B por C. B por C. Entonces, ¿de dónde se obtiene esto? Veamos. Decimos que tenemos A sobre B. Vamos a ponerlo A sobre B, que es igual a C sobre D. C sobre D. Tenemos esta igualdad. Una igualdad es como una balanza. Es decir, que para que se mantenga en equilibrio, lo que agreguemos de un lado, lo tenemos que agregar del otro lado para que se mantenga la igualdad. Entonces, del lado izquierdo vamos a multiplicar por B. Y para que se mantenga la igualdad, del lado derecho también multiplicamos por B. Y ahora observamos que en el numerador tenemos B y en el denominador también tenemos B. Y por la propiedad anterior que acabamos de ver, cuando tenemos un factor común en el numerador y en el denominador, entonces se puede cancelar. Por lo tanto, aquí B se cancela con B. Ahora, vamos a multiplicar del lado derecho por D, y para mantener la igualdad del lado izquierdo también multiplicamos por D. ¿Y qué ocurre? Observamos que del lado derecho tenemos D en el numerador y D en el denominador. Es decir, que se pueden cancelar. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Del lado izquierdo tenemos A multiplicado por D, y del lado derecho nos queda C multiplicado por B. Y entonces nos queda A por D, ponemos A por D, que es igual a C por B, que es lo mismo que B por C. Y entonces hemos llegado al resultado que habíamos colocado aquí arriba. Si tenemos la igualdad A sobre B igual a C sobre D, esto es igual, o esto implica a que AD es igual a B por C. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 tercios es igual a 6 sobre 9, 6 novenos. Entonces, aplicando esta propiedad, decimos que 2 por 9 es igual, 2 por 9 es igual a 3 por 6. 3 por 6. Y efectivamente 2 por 9 nos da 18, que es igual a 6 por 3 también nos da 18. Se cumple la igualdad. Y con esto terminamos la explicación de las propiedades de las fracciones. En el siguiente video veremos cómo realizar una suma de fracciones con diferente denominador con el método del mínimo común denominador.